Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Metamorfosis Escuela de Vida. Y hoy voy a compartir un tema que he estado hablando en las redes esta semana y es acerca de cómo el trauma puede estar destruyendo tus sueños y llevándote al autosabotaje constante sin tú darte cuenta. Y esta fue la primera vez que estuve hablando de esto en las redes. El trauma es muy abarcador y a veces yo quisiera decir tanto, pero usualmente me quedo en los mismos temas. Y esta semana hablé de este tema muy distinto porque es algo que posiblemente usted tampoco sabe y entiende la importancia de educarnos acerca del trauma y las heridas, pero más que todo de tomar acción para movernos de ese espacio de dolor. Y si es la primera vez que me ve, mi nombre es Ruth Echevarría, soy trabajadora social clínica y coach de trauma informado en Estados Unidos, fundadora de Metamorfosis Escuela de Vida, y quiero mostrarte cómo pasar del dolor al dominio emocional. Y básicamente el contenido que constantemente comparto aquí es todo lo que yo trabajo, muchas cosas que trabajo con mis clientes desde el aspecto de coach de traumas. Y sin más preámbulos, vamos al tema de hoy que te aseguro va a cambiar tu percepción al respecto. Y cuando hablamos de trauma, quiero definir esto y creo que cada vez que hable voy a definirlo porque es importante entender qué es el trauma. El trauma es esa emoción que no se pudo metabolizar en un momento en nuestro cuerpo, no se pudo procesar ese evento doloroso. Por tanto, eso se quedó impregnado en nuestro sistema nervioso central y en nuestro cuerpo. A consecuencia de esa experiencia traumática, se crean lo que se conocen partes. Y estas partes se conocen como fragmentos en nuestra psique y nos lleva a crear distintas personalidades o micropersonalidades que van constantemente a dirigir nuestra vida. Pero el video de hoy tiene que ver mucho con la consecuencia del trauma en nuestro sistema nervioso central, porque cuando hablamos de trauma hay que entender el sistema nervioso, que es quien sufre uno de los daños más grandes en el sistema o en tu cuerpo. Básicamente la función del sistema nervioso es ayudarte a sobrevivir. Y ese sistema nervioso está encargado de ir grabando desde antes de tu nacer y maybe desde, o posiblemente desde 7 generaciones atrás, donde se va impregnando en tus genes el trauma o memorias traumáticas. Esa información o códigos que vas a hacer o van a surtir algún efecto en ti a lo largo de tu vida. El sistema nervioso prácticamente se encarga de esa sobrevivencia, pero ese trauma lo que lleva a tu sistema nervioso es a mantenerte en un espacio limitado de posibilidades. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso trabaja basado en familiaridad. Familiaridad de las emociones que más tú experimentaste en tu infancia. Y cuando esa familiaridad fue basada en dolor y en heridas, esa familiaridad te va a perseguir y va a buscar repetirse a lo largo de toda tu vida. Por eso es tan importante darnos permiso de entender y educarnos acerca del trauma, porque muchas veces tomamos livianamente el trauma. Ah, sí, yo tengo trauma, sí, 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 y no le hacemos caso. Pero ¿cuántas veces ese trauma es el que te causa y te lleva al dolor? ¿Cuántas veces ese trauma el que causa que se arruinen tus sueños y deseos más profundos? Y tú ni siquiera eres consciente de esto, porque de eso se trata el trauma. El trauma es repetir el dolor una y otra vez, porque es la familiaridad que conoce tu cuerpo. Voy a dividir esto hoy. Esto es muy amplio, pero lo quiero dividir en 4 distintas categorías de cómo la familiaridad del dolor se puede percibir en ti. Y la primera es en tus relaciones. Cuando tú experimentas un trauma complejo, tu familiaridad posiblemente es el caos, es los gritos, es el ser tratada mal. Esa familiaridad que te lleva una y otra vez a experimentar esa herida de rechazo, de abandono, de no ser suficiente, cualquiera que sea la impronta o la huella que dejó ese trauma en tu subconsciente y en ese sistema nervioso. Esa herida forma un código y ese código va a ser el que va a dirigir constantemente tus acciones. Y tu sistema nervioso es una
básicamente una máquina poderosa que a base de impulsos eléctricos conecta con otros sistemas nerviosos. Otro sistema nervioso está a cargo de escanear los sistemas nerviosos a su alrededor y puedes conectarte hasta con 5 distintos sistemas nerviosos a tu alrededor. ¿Qué pasa? Tu sistema nervioso, tu cuerpo va a buscar escanear o conectar y coincidir con un sistema nervioso parecido al tuyo, que resuene con tu sistema nervioso central. Por eso es que elegimos familiaridad. Por eso es que una y otra vez, aunque tú estés en la Conchinchina, te mudes para el África, te mudes para la China, para Rusia, donde sea, tú vas a tender a conectarte con el mismo tipo de persona una y otra vez, que te va a hacer repetir la herida que tú estás cargando. Porque el trauma lo que busca es que tu cuerpo experimente la misma emoción. Yo experimento mucho miedo, mucha ansiedad, mucha angustia en esas relaciones y se forma lo que se llama trauma bonding, que son esos picos de emociones constantes que generan esos cócteles de hormonas elevados, de ansiedad y descontrol en nuestro cuerpo. Y eso es lo que busca el cuerpo, ese descontrol, ese desbalance, ese agotamiento emocional que tristemente es lo que muchas veces las personas o lo único que las personas han conocido porque no saben que están dirigidos por un código traumático que los lleva una y otra vez a repetir esa familiaridad del dolor. ¿Y qué pasa? Hasta que tú no sanes ese evento o comiences a hacerte cargo de sanar, no vas a comenzar a darle otro comando al sistema nervioso, no vas a poder cambiar esa impronta que te lleva a generar esa resonancia con ese tipo de personas. Y es aquí donde la gente trata de entender el trauma desde la lógica y el trauma no funciona desde la lógica, porque a veces la gente cuando escucha que es que el trauma te lleva a buscar los abusadores y tú resuenas con ellos, la gente se endiabla porque dicen, yo no quiero ningún abusador. ¿Cómo es posible que tú me digas que yo soy la que busca el que me da, el que me pega los cuernos, o el que me da fuerte, o el que me maltrata? Desde la conciencia no va a ser ninguna lógica, pero cuando vamos a lo que es el trauma, sí te va a hacer mucha lógica. Por eso la educación es tan importante aquí. Otro, la segunda sería, el trauma te deja estancado en el miedo, porque básicamente uno de los componentes que hace el trauma es que te deja una ventana de poca tolerancia a las emociones. Y todo lo que tú tratas de hacer fuera de esa ventana o tolerancia emocional está básicamente limitado en ti, porque el sistema nervioso funciona como termómetro que mide cuánto es tu ventana o tolerancia a recibir en la vida y cuánto tú puedes moverte y tolerar emociones incómodas e incertidumbre y navegar en lo incierto. Y no tenemos nada, o sea, estamos bien cortos de esa ventana de tolerancia. Y como yo poner un pie en lo desconocido me causa ansiedad, me causa incomodidad, y necesito controlar, que es básicamente una de las características de nosotros las personas con trauma, no puedo controlar, no puedo tener una idea de cómo va a ser ese resultado, por tanto, me va a causar dolor, me va a causar incomodidad y mejor me quedo en la familiaridad de lo conocido. Y esto lo que hace es que limita nuestra posibilidad, nuestra de avance en la vida, en nosotros poder lograr esas metas, esos sueños que deseamos, porque el miedo rápido es una respuesta de sobrevivencia. Y cuando el miedo aflora en ti por trauma, ese miedo va a paralizar ese sistema nervioso y te va a contraer para que tú te quedes estancado pensando en el peor de los escenarios que pudiera aparecer en el camino y dejarte estancado en el mismo lugar. El trauma es estancamiento, el trauma es parálisis. Y es bien difícil que una persona con trauma complejo pueda navegar y poner un pie de lo que ha sido familiar. Así que es bien importante entender esto. Posiblemente, constantemente, estamos saboteando oportunidades, estamos saboteando ese sueño porque es navegar en lo incierto, es navegar en lo desconocido. Y mi trauma va a decir, no, te vas a quedar en lo familiar, porque si tú no logras eso, te va a decepcionar, te va a doler. Y mejor para que te duela el fracaso o lo que tú piensas que es fracaso, el drama va a decir, o tu sistema nervioso, te quedas aquí en lo mismo, pero a salvo y seguro.
Otra área que yo no la trabajo, pero es muy interesante y me gusta tocarla porque es un componente que muchas veces ignoramos y es básicamente impactado 100% por el trauma y es tus finanzas y tus oportunidades laborales. Las voy a conectar estas dos en una y sería la tercera, tus finanzas y oportunidades laborales. ¿Por qué? Porque tus finanzas se perciben o tú tienes un termómetro de tolerancia con el dinero, o sea, el sistema nervioso controla todo, incluyendo tu capacidad de recibir dinero y un salario. Por ende, casi siempre esto le va a sonar terrible a mucha gente, pero tu capacidad de recibir dinero es proporcional a tu percepción de tu valor propio. ¿Por qué? Porque si tú tienes baja estima y una sensación o idea y herida de no merecimiento, tú te vas a conformar con un salario mediocre y mínimo y siempre vas a estar penando y ansioso de cheque en cheque y preguntándote constantemente, hipervigilante y ansioso y angustiado porque no tienes dinero. Y todas esas emociones que generan esa angustia y esa agonía por el dinero están conectadas directamente al sistema nervioso central. Y como tú te acostumbraste a la escasez en tu vida, te acostumbraste a vivir incómodamente financieramente hablando. Y cuando tú tratas de generar un salario o de vengar un sueldo que sea mayor de tu ventana de tolerancia, y tú no estés programado ni listo y abierto a recibirlo sin problema y sin percepción de peligro, tu sistema nervioso te va a llevar a bloquearla. Tu sistema nervioso va a decir, eso se siente peligroso, ese salario no se percibe normal en ti y tú no mereces eso. Tú no mereces nada que sea fuera de lo habitual, porque muchas veces ganar bien implica estar mejor, menos preocupado, menos ansioso constantemente. Y acuérdate, tu cuerpo va a buscar emociones familiares. Entonces, el trauma se encarga de llevarte al autosabotaje constante. Y esto yo lo viví en carne propia. Cuánto salario había que oportunidad de empleo que me llevara a un nivel mayor, era como que yo estaba casi ahí a punto de tenerlo y era una combinación de abría la boca y metía las patas porque alguna parte de mí decía una estupidez que yo decía, pero ¿por qué yo dije eso? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo en esta oportunidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me comenzaba a masacrar, o sea, pero Ruteliza, pero ¿qué tú estás haciendo? Ese es el sistema nervioso, ese es el autosabotaje constante que las personas tienen y no se dan cuenta. Y esto yo lo trabajo mucho con la gente. Yo tengo clientes que están estancados ahí en ese deseo de superar financieramente y tener unas metas. Y amigos, aquí no importa cuánto tú estudies, cuántos certificados, cuántos grados, cuánto tú tengas. El trauma es mucho más profundo de eso. Tratamos a veces de educarnos y tener un PhD. Conozco mucha gente, abogadas con grandes PhD y están estancados en la miseria, aunque usted no lo crea, están estancados en la pobreza, porque es por trauma, no importa cuántos títulos tú tengas, tu relación con el dinero tiene que ser trabajada desde el punto de vista del trauma. Si te identificas con eso, busca una persona que trabaje el trauma con el dinero. ¿Ok? Y la próxima, el trauma puede ser el destructor de tus sueños. El trauma puede ser el destructor de tu salud física. Aunque mucha gente todavía se niega a creerlo, y esta podría dividirla en dos, pero voy a ver cómo la integro aquí. Hablo de destruir tus sueños porque el trauma no te permite acceder, vuelvo y digo, a lo que no es familiar. Y muchas veces tus sueños son más grandes que tu capacidad de tolerancia. Por ejemplo, yo como dueña de negocio, he tenido que trabajar mucho en ese sistema nervioso porque mi sueño era tener un negocio y jamás iba a ser posible con un sistema nervioso en trauma y desregulado, porque mi capacidad de navegar emociones incómodas era cero. Y como no tenía capacidad de manejar emociones incómodas, siempre estaba en las respuestas de trauma, en congelamiento, en fawning o complaciente todo el tiempo ahí, petrificada, estancada, congelada, y no podía moverme y navegar a comerme el mundo como debe ser una persona que tiene un negocio. Y esto es un ejemplo. Si yo no hubiera descubierto que tenía trauma, hubiera muerto con mi deseo de tener un negocio propio. Y ese deseo, no solamente del negocio propio, de una relación estable, de viajar,
tener otras experiencias maravillosas que siempre eran destruidas por mi propio autosabotaje, mi propia limitación de poder tener capacidad de sentir incomodidad, que eso es lo que necesitamos trabajar para poder movernos de aquí. Trabajar el trauma o no trabajar el trauma, no trabajar el trauma es decidir quedarnos con la herida, como tú decidir quedarte con el cáncer que te está matando. No te mata tal vez instantáneamente, pero ahí viene la otra parte, te lleva a enfermarte. El trauma puede realmente llevarnos a enfermar profundamente. El cáncer somatiza. Todos nosotros comenzamos a somatizar en nuestro cuerpo y desarrollamos enfermedad. La mayoría de las enfermedades autoinmunes, y de esto hay muchos estudios, no voy a debatir esto, hay estudios como por ejemplo el doctor Gabor Maté, uno de los pioneros en trauma, ha estudiado mucho cómo el cuerpo somatiza con experiencias traumáticas porque impacta directamente el sistema inmune. El trauma nos cuesta la vida, el trauma cuesta sueños, el trauma cuesta oportunidad, y esto es algo que no hablan. A veces yo quisiera darte otra ventana de conocimiento y hablar de cosas positivas y del positivismo tóxico y llenarte la cabeza de positividad y de que todo es posible. Pero la realidad es que con traumas complejos es bien difícil lograr esto y poder movernos a alcanzar eso que deseamos, porque no importa cuánto tú ayunes, no importa cuánto tú ores, el trauma tiene que ser trabajado. Y te lo hablo yo que estuve allí en esa experiencia viviendo en ese contexto espiritual donde se nos enseña que Dios lo puede todo, a que si tú tienes fe en Dios, Dios lo va a poder todo, no, pero con el trauma no. Con el trauma hay que hacer un trabajo interno, con el trauma hay que tener la capacidad de hacernos responsables y sanar para poder realmente movernos del dolor al dominio emocional. No tomemos en liviano el tener trauma. Puede ser nuestra condenación y ese cáncer que nos está destruyendo sin darnos cuenta. Así que con este video te dejo. Espero que este video te ayude a reflexionar y te lleve a comprender la importancia de tomar acciones para poder liberarte del trauma y poder salir de ese espacio y alcanzar tus sueños, porque todos merecemos lograr lo que anhela nuestro corazón y anhela nuestra alma. Así que nada, un beso, nos vemos hasta la próxima.